Okay. Thank you so much, Mariana. Hello. Gracias, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Yo soy Megan Krim y este es una guía para la escritura. Yo sé que a algunos de ustedes es mucho más difícil y tenemos que apoyar a nuestros hijos en casa. Así es que esta es una guía para escribir, para que ayuden a la escritura de sus hijos en casa. Para comenzar, vamos a ver los ejercicios y todo lo que necesitamos para esta clase. Necesitamos una If you can have the pluma y papel para los ejercicios que vamos a hacer. Si puedes entender que es enseñar a los niños a escribir es algo que lleva bastante tiempo y que toma riesgos para poder crear la independencia de los niños. Y les vamos a decir también cómo pueden accesar a esta ah, presentación desde casa más adelante. question and answer time at the end of this session, but you are certainly welcome to type your Pero questions pueden escribir sus preguntas en la pantalla y, at the bottom of the Zoom that you're welcome y to. pueden, hay una función de preguntas y respuestas que está em, al fondo de su pantalla. I'm Mrs. Krim. I'm Megan Krim. I Yo am soy Megan Krim grade English teacher. y soy una maestra de primer grado en inglés y he estado enseñando allí en 9 años y he estado así como sustituto de largo tiempo en el salón de inglés y Chatiem y también tuve la suerte de que me contrataran y tengo 3 hijos y los 3 se han graduado de Albert Einstein Academy y empezaron en kindergarten y se graduaron de 8º grado en la secundaria. Las últimas dos cosas que tengo aquí, Running. tengo una maestría en Those are two things currículum that I'm y en instrucción y en atletismo. Y les pido a ustedes que lo hagan. Creo que son importantes porque yo me he convencido a mí misma que estaba muy vieja para ir a tener una maestría y también me convencí a mí misma que estaba muy vieja para correr. Y tenemos esta pandemia ahora encima de nosotros y entonces teníamos que reinventar todo y resultó que puedo correr y que lo hice y que me tomó 2 meses de hacer unos ejercicios y que mi esposo estaba en casa y que tenía que hacer algunos estiramientos y empecé a correr nuevamente again, y pensé que nunca lo iba a volver a hacer. Así es que estaba completamente convencida que estaba vieja para hacer esto y luego dije, no, necesito una maestría, ¿por qué voy a hacer esto? Entonces mi hija se estaba preparando para ir a la universidad y mientras estaba haciendo la investigación de todo eso, me di cuenta que podía tener algunos beneficios de los mismos que ella tiene como los veteranos de la guerra. Entonces, estoy actualmente en una maestría y me encanta. Una maestría en programas de estudio e instrucción y este es un programa que siempre cambia y que siempre se va creciendo. Entonces, esto es una etapa de mi carrera que en la que estoy haciendo cosas y estoy completamente reflexionando y poniéndolas en práctica. Así es que la agenda, voy a comenzar con un objetivo de aprendizaje que es el apoyo de la escritura de los principiantes en casa. Tenemos que escribir qué es lo que queremos, desarrollar etapas de desarrollo, cuáles son las expectativas, el apoyo en casa. eh, Tenemos que tener voz, poder escoger y tenemos que tener ortografía, la escritura y, por supuesto, las preguntas al final. Así es que antes de comenzar, este es uno de los ejercicios que tenemos. La perspectiva es una constante en IB y tenemos que verlo de diferentes perspectivas.
¿a qué edad empezó a hablar su hijo? ¿Y a qué edad su hijo empezó a hablar en oraciones completas? Piensen por esto en un momento, o lo pueden escribir en una hojita de papel por ahí. Y creo que puedo adivinar y pueden escribir que 2 años cuando dijeron la primera palabra y 3 cuando empezaron a hablar en oraciones completas. Y mis hijos iban más o menos como a la mitad, pero con esto podemos pensar que su hijo solo empezó a hablar hace 3 años, cuando tenía 3 años. Y cuando sus hijos llegan a kindergarten, solamente han estado en este mundo por 5 años y en sexto año, en primer grado, 6 años. Así es que realmente les pides a estos niños que se expresen a sí mismos en su escritura. Entonces, apenas acaban de empezar a realmente a dominar el lenguaje. Entonces, creo que esto es algo que tenemos que apoyar a los niños desde un principio. Así es que les doy una perspectiva, pero también les voy a mostrar esta diapositiva que no cumple con las reglas de tener algo muy sencillo para una gráfica visual. Pero les quiero mostrar esto, lo que es que se necesita una gráfica de lo que debemos de esperar en el eh, Common Core, que son los estándares comunes para las escrituras. Si tenemos uno para la escritura y para este que les estoy mostrando aquí, es para los textos y el propósito, no por este año, pero el año anterior podemos ver que la escritura es el contenido y convenciones. El contenido es el tipo de escritura y las narrativas son diferentes. Y quiero señalar aquí que en la escuela primaria, los estudiantes se les pide que escriben una narrativa, que escriban opiniones y escriban cosas informativas. Déjenme señalar algo sobre kindergarten y aquí tenemos a primer grado y segundo grado. Es que si vemos en la narrativa, si vemos esto es una dirección aquí, es W.K.3. La W significa escritura, la K significa kindergarten y el 3 es el estándar del texto. Esto es un estándar que necesitamos enseñarle a los niños, que les debemos de enseñar una combinación de dibujos, dictado y escritura para narrar un evento sencillo y que puedan dar una reacción a lo que sucedió. Entonces, ven una combinación de dibujos, escritura y dictado. Y aquí vamos a ver en primer grado la W, que es escritura. Tenemos el punto 1, ese es primer grado, y el punto 3, eso se tiene que ver con la narrativa. Entonces, los niños tienen que poder escribir narrativas con la que pueden describir 2 o más secuencias de eventos que incluyen detalles que tienen que ver con lo que sucedió, usando palabras temporales para poder dar un orden y dar un sentido de clausura. Lo mismo funciona para opinión, usar una combinación de dibujos, dictados y escritura y así. Y esto sucede por medio de la primaria. Así es que es muy importante entender que tenemos una narrativa y les pedimos que lo escriban también en primer grado. Y creo que tenemos que entender que los padres lo tienen que ver como
escritura viene primero y después la escritura. Así es que libros de narrativa en cualquier lenguaje, porque estás trabajando en el concepto, tiene muchísimo valor y como podemos ver estos libros de narrativa en español, en inglés, en alemán, están disponibles en inglés y en español. Tenemos libros de opinión, esto solamente en inglés. Hemos leído este que Read is Best. Y también tenemos esta escritura de opinión en diferentes idiomas y podemos ver que cuando en casa el idioma principal no es inglés, entonces tenemos otros conceptos. Realmente queremos asegurarnos que está solidificando estos conceptos en el idioma materno, así es que leer, leer, leer es lo mejor. Y esta es una serie de conceptos en los que pequeñas personas, grandes sueños. Es cuestiones informativas y están en inglés y muchos de estos también se encuentran disponibles en inglés. Rebecca Gollens es nuestra bibliotecaria y si no han descubierto nuestra biblioteca digital, se las recomiendo ampliamente. Voy a hacer un clic aquí y cuando hablamos de la escritura informativa, sabemos que al final de em, cuando hablamos de plantas y animales, en primer grado hablamos de los animales y de las plantas y estamos inventando cosas. En este momento, en este mundo de lenguajes podemos ver casi cualquier alemán, digamos, queremos ver algo sobre gatos, pero y podemos ver este texto tan sencillo y luego lo podemos ver en muchos idiomas y lo puedes escuchar en inglés, lo puedes leer en español, lo puedes leer en inglés, en alemán. Así es que es algo increíble para poder empezar a hacer esto ahorita y poder apoyar la escritura que va a venir después. Y en Sora, vean en su Canvas, acabamos de tener acceso y hay más y más y más libros disponibles para nuestros alumnos. Así es que la lectura realmente es una de las cosas más importantes que podemos hacer para apoyar la escritura de sus hijos. Así es que ahora vamos a entrar en la parte de desarrollo de la escritura. Tenemos etapas en las que los niños tienen que pasar para poder dominar la escritura. Y aquí hay un pequeño video en el que los niños tienen que pasar por diferentes etapas para desarrollar la escritura. Muchos adultos pueden olvidar que la escritura no es algo instantáneo. Toma tiempo para escribir. Así como no esperamos que un bebé se siente o que camine, no debemos de esperar que su hijo de 5 años ya sepa escribir. Los padres entienden que su hijo está desarrollando las habilidades y de la misma manera, como adultos, estamos tratando de ver la escritura. ¿Cuáles son las etapas del desarrollo de la escritura? La primera etapa es dibujar. Los escritores desarrollan su historia primero haciendo dibujos, después con garabatos para tratar de expresar una idea. La tercera etapa son símbolos que parecen letras.
Y el número 4, los escritores empiezan realmente a hacer letras. Después de esto, los escritores empiezan a utilizar las consonantes del principio de la palabra. Después, empiezan a utilizar el sonido al principio y al final de las palabras. Y después empiezan a tener los sonidos de las vocales y pueden tener palabras a la vista. Recuerden que siempre deben de celebrar cualquier avance de sus hijos. Okay. Muy bien. Sorry. Okay. So in kindergarten, you are going to see all those stages. En kinder vamos a ver todas estas etapas. Vamos a ver los garabatos. Vamos a ver los dibujos y los que parecen letras y vamos a empezar a ver donde los sonidos se juntan con algunas letras y después mágicamente de repente empiezan a unir estas letras en algo que parece que su hijo puede leer. Aquí, ¿cuáles son las expectativas de los niños de kindergarten? Los estudiantes deben crear ilustraciones que incluyen personajes y un ambiente. Deben de hablar de sus personajes en cualquier lenguaje. Y todo esto tiene valor cuando se les pidan a los niños que hagan algún escritor en kinder. Los estudiantes deben de escribir de manera independiente con estamina. Estamina es algo que tú desarrollas después de que corres. Puedes escribir una página o 10 minutos de escritura. Eso es algo que tienes que desarrollar. Y también tienes que comunicar ideas e información de manera efectiva. Y también quieres que los niños de kindergarten también empiecen a hablar las palabras y tener una idea de lo que significan las oraciones. Y aquí podemos ver los niveles. Estos son los dibujos porque nos odiamos esta etapa. Estamos comunicando tantas cosas y esto solamente es el dictado. Dio coraje porque alguien me empujó cuando me caí en el agua y tenía mi ropa y se mojó. Entonces, esto es muy bonito que podamos hacer esto sin que puedan tener la frustración de que los niños no puedan escribir. Después podemos ver así cómo empiezan a tener los sonidos que parecen letras, las mayúsculas siempre van primero, después las minúsculas y también podemos ver que son como palabras y aquí más palabras aquí y también estoy en el baño arreglándome para ir a dormir. Y podemos ver estos puntitos. Esto es una técnica que pueden utilizar para desarrollar esta habilidad. Entonces, estamos como cuando estamos, digamos, cuando estamos aquí en la playa y podemos tener la idea de que podemos tener una escritura. Y cuando estaban súper chiquitos, yo siempre los quería a un lado mío, pero también quería que estuvieran en y queríamos que utilizaran em,
andamio como para que les ayudara a escribir, ¿no? Entonces la idea es que lentamente vamos a desarrollar estas ocupaciones, estas habilidades y esta capacidad de comunicar en una manera escrita. Y ahora podemos ver este estudiante aquí. Y esto es lo que vamos a ver en kindergarten casi al final del año. Es algo muy bonito, es una narrativa. Perdí mi diente y pensé que era un pedazo de helado, así es que lo tiré en la basura. Imagínate esa tragedia. Puedes ver los espacios y también podemos ver la mezcla de mayúsculas y minúsculas. Y tenemos esto. Estas son las expectativas de primer grado. Les pedimos que escriban con muchas maneras. Si tenemos la información de cómo escribir, queremos que los alumnos vean la escritura como una manera de expresión. Necesitamos que los niños desarrollen la estamina y esto es algo que debe de ser algo explícitamente enseñado. Tenemos que enseñarles cómo escribir una palabra, después una oración, después dos oraciones. En este momento, a final de primer grado, podemos ver 3 o 5 oraciones y esto es lo que vemos. 3 a 5 oraciones y es muy bueno para esta etapa del año. Lo que vemos también construimos un párrafo y esto es algo que son 8 o 10 oraciones. Queremos que los estudiantes empiecen a escribir las cosas convencionales. Esta es la primera letra mayúscula, después que la ortografía sí importa, la puntuación también. Y queremos que los estudiantes utilicen los recursos para apoyar su escritura. Y con esto les voy a decir qué es lo que significa, pero parece como una gráfica de sonidos. Tenemos libros y muchas veces cuando vemos esta escritura informativa, y podemos ver animales en los que podemos tener estos libros y también tenemos la palabra chita para ellos como un recurso. Y también esto puede ser como al principio de la escritura de primer grado. Esto es una narrativa personal y esta escritura es un poquito engañosa porque está muy sofisticada, pero realmente es una escritura en dos partes. El estudiante decidió primero escribir y después hacer una edición, lo que esto es algo increíble para primer grado. Y esto es muy lindo. Una mañana nos estábamos alistando para ir al aeropuerto. Después, Next, fuimos al aeropuerto y fue muy divertido porque jugamos muchas cosas y finalmente llegamos a México. Fue muy divertido. Así es que cuando él regresó a leer su escritura, buscó las mayúsculas y además palabras de transición. Y esto es excelente para en octubre o noviembre en primer grado. Así es que la idea es realmente que la escritura debe de ser una manera de expresar tus pensamientos. Y este es un pequeño clip y tenemos un maestro hace unos cuantos años que era increíble y era su pasión. Ella tiene este video que estaba motivando a su hija a la escritura en un momento de frustración. Y estoy segura que muchos de ustedes pueden tener estos momentos de frustración en sus hijos. Así es que si encontramos la escritura como una manera de mostrar sus frustraciones. Escribe, estoy muy enojada. Estoy muy enojada. Ya no me diste galletitas para los perros. Con cariño, Lucy. No se te olvide poner tu nombre.
Obviamente ella es una persona muy joven y es muy importante poder expresar nuestros sentimientos, expresar nuestros sentimientos. Esto es muy importante para los más pequeños. Y aquí podemos ver que cómo podemos ayudar a nuestro hijo que crezca como alguien que escribe. Lean, lean, lean y lean muchas historias en casa. Muchas personas batallan mucho con la lectura y apenas pueden cubrir lo básico en las calificaciones, pero cada vez que tenemos algo, me enseña que tiene un libro nuevo en casa y utiliza palabras de transición de manera oral, como de repente o todo esto pasó. Y él cree que está todo esto porque tiene la casa llena de libros, escucha libros, ve libros y está utilizando estos libros, lo que se llama puente de lenguaje. Y es un lenguaje oral y cuando están escribiendo y cuando por fin se pone al corriente y todo, va a empezar a usar todo eso en su escritura porque realmente está creando un fundamento para expresar sus sentimientos. Yo sé que hablan español en casa y que leen muchos libros en español y realmente están honrando su lenguaje en casa, su lenguaje materno, para poder entender muchas cosas que van a tener que hacer en la escuela. Si los niños tienen que verte escribir una lista de cosas, emails, cualquier cosa. Si algo pasa en casa, dígale a su hijo que lo escriba. Escriban muchas herramientas para la escritura y muy pronto vamos a estar rompiendo las reglas como de podemos ver, no podemos ver la escritura en video, así es que me gusta esto porque realmente tenemos que hablar de otras maneras de cómo podemos corregir estos errores. Pero a los niños les encantan los lápices de colores, la engrapadora. Es lo más popular en mi clase. Tengo como 10 engrapadoras en la clase porque les gusta hacer sus propios libros. Tenemos reglas, es algo muy importante. Reglas de medir. Tener un espacio de la escritura en casa es muy importante y dónde poner todos sus trabajos y los podemos mostrar en la pared, ¿no? Pegarlos en la pared. Si muestras un interés en la escritura de tu hijo y que seas muy positivo, que no esperes perfección, todavía no he visto este tipo de cosas que en mi van a ver que mi escritura no es perfecta y si tengo que poner un modelo de escritura, me tengo que concentrar y hacer este ejercicio para poder escribir muy bien. Entonces, quiero ser muy positiva sobre esto. Entonces, lo más importante es que podamos hacer esto. Denle un propósito a la escritura, también les he mencionado la estamina un par de veces. Tenemos una cosa que se llama power writing, escritura con poder. Tal vez escriba una lista de cosas sobre los perros y después pones un cronómetro por 5 minutos y le dices,
escritura a la 1000 y entonces les dices, escribe, escribe, escribe hasta que pasen los 5 minutos y después ves su lectura y no te enfocas en el contenido, ni en las cosas, ni en la ortografía, ni en los puntos, ni en las comas, pero realmente te enfocas en las palabras. Escribe las palabras y les haces un círculo y luego escribe la siguiente y después en la próxima vez escriban algo sobre dinero y hagan una lista sobre dinero y lean libros sobre dinero y hagan el mismo ejercicio, escribir a la 1000 por 5 minutos y vean si pueden comparar los números para ver si pueden tener más palabras. Entonces, la idea es y tenemos, y podemos ver cuántas palabras pueden escribir. Como mencioné algunas cosas, apoyamos la escritura, así es que podemos tener diferentes palabras que pueden quitar del pizarrón, palabras magnéticas. Y podemos ver palabras a la vista. Tenemos un componente de las palabras, pero es difícil escribir las palabras. Así es que lo ponemos en nuestro muro de palabras y cuando mi hijo estaba en primer grado teníamos nuestras palabras a la vista en la pared y realmente una fue de las mejores cosas que hicimos. Yo sé que la gente tiene cajas de cartón y abres la caja y lo haces ahí como un pizarrón y escribes ahí todas las palabras, todas tus palabras a la vista. En kinder, en primer grado, puedes escribirlos ahí de una manera organizada. Como A, B, C, D, estamos escribiendo una lista, así es que cuando escribimos dices, ¿cómo escribo esta palabra? Y aquí tenemos otro en el que he visto una tira y un pedazo de papel. Un diccionario de palabras a la vista donde tenemos esto. Lo puedes pegar en la pared. En este tiene más palabras a la vista y puedes incluir en tu palabra, en tu pared de palabras. Puedes ver esto nuevamente en la primavera cuando hablamos sobre los hechos, pero cuando hablas y podemos ver estas palabras y realmente a veces no podemos tener, pero cuando lo escribes en tu pantalla es algo que es algo muy bueno que puedes utilizar como referencia. Otra cosa que puedes hacer para y estos libros de escritura son increíbles, de Ed Emberley. Así es que si su hijo puede seguir las direcciones, las instrucciones y pueden dibujar, les pedimos a los niños que lo hagan. Y para muchos niños es muy, es como alguien estaba tomando lunch y ven esto de cómo dibujar. Y esto es algo muy padre para poder ayudarle a los niños a que escriban y cómo expresarse a sí mismos. The Writer's Eye. Esto es una manera que les pedimos que escriban por muchos
historias y cosas, muchas cosas de cómo hacer las cosas y todo, pero a veces les pedimos que escriban una oración con una palabra específica y entonces esta es una oportunidad increíble de hacer que los niños puedan poner atención. Tienes una letra mayúscula, entonces sí, ahora tienes minúsculas después de eso, tienes puntuación. Y tenemos a los niños de kindergarten en esta etapa que están trabajando en los espacios para que utilicen sus dedos. Y podemos regresar a la lectura. Y si tienes una gráfica, una tabla del alfabeto, es increíble, pero si lo tienes ahí a un lado, es muy útil desde el principio de las primeras etapas, ya que realmente se están tratando de ver la G o la R. O cuando aprenden la fonética, este es em, una gráfica de fonética. Muchos maestros hablan de las mejores prácticas y esto quiere decir que los niños deben de saber cuál es el objetivo de aprendizaje. Nuevamente regreso a correr cuando hablamos de un objetivo. Soy mucho mejor en mi eh, carrera de si en las carreras de correr, si sé a dónde voy a llegar. Esto es mejor si podemos ver después de que escribas una oración, puedes tener, buscar las mayúsculas y eso es algo bastante bueno. Si decimos, vamos a escribir esto eh, y con la mayúscula, pero aquí podemos ver la escritura en las oraciones. Después de esto, después de que los niños pueden tener aquí a un lado el objetivo, pero tenemos una lista que nos ayuda a los escritores cuando están escribiendo y este es un ejemplo de escribir con un objetivo de aprendizaje. Estas son palabras a la vista, son palabras de ortografía en alemán y nos debemos de enfocar en las mayúsculas. Así es que este estudiante, pero aquí tenemos mayúsculas aquí, pero aquí cuando vemos que ya tienen este objetivo, entonces hay que celebrarlo. Y aquí, por ejemplo, tenemos que ver una oración sobre los personajes de la historia y muchas veces tenemos que escribir cómo se hace. Pero la experiencia de aprendizaje puede llevarse a cualquier idioma porque realmente pueden tener una idea conceptual y no solamente una idea de cómo escribir algo en inglés o alemán y cómo escribir solamente en un solo idioma. Así es que este es un concepto, es cómo escribir. Los niños tienen que hacer esto, tienen un patrón, tienen que tener un ciclo, deben de explicar el ciclo con el primero, el que sigue después y lo último. Y este estudiante hizo una mariposa y lo escribió en español y también lo dibujó y lo escribió en alemán. Es una experiencia muy poderosa de aprendizaje.
Esto realmente me emociona. Okay. So if you ask a kindergartner and a first grader what a sentence is, they really don't know. And it really Pero is realmente no about sabemos them cuáles son las kind of cosas que estamos explicitly viendo teach y how to do específicamente podemos a ver sentence. So cómo we've presented this escribir una and oración. it is super powerful Y for esto es una cosa que nos facilitating ayuda writing a para sentence. ayudar la escritura, So y especialmente we de una teach that oración. in Así es que kindergarten. les We write what a enseñamos noun is, en what a kinder y en verb is, primer grado an lo que adjective, es un sustantivo, un verbo and y we los get into adjetivos. prepositional Y también phrases pasamos a las frases to con speak. This is preposiciones. helpful when Las you're learning partes del English lenguaje and then son muy also German, poderosas cuando estás because each aprendiendo has inglés y both también alemán, parts of porque speech. ambos So let tienen me show partes you del what idioma. filled out looks like. And this is our writing. Déjenme decirles cómo se So ve these are cuando lo all llenamos. generating ideas. We were talking about patterns Esta es una idea de cómo es solamente es una we were escritura talking about rápida, cómo funcionan las animals cosas. in winter. Hablamos de animales So en el invierno we need to y generate podemos that ver que list generamos, of después de leer este libro, generamos una lista de sujetos, things una like lista de active verbos, verbs are the best y ones. son verbos A list activos, of una adjectives lista de that adjetivos describe the noun. que pueden describir el Some sujeto y una prepositions, lista these de phrases answer frases con where, preposiciones. when, Estas son las and frases que why. responden a Then dónde, what you do is qué y you cómo. make a sentence. Y después de Or esto so puedes that's what a hacer sentence una looks like oración. with a verb. That's the most Y basic sentence. And vemos, then the rest esta es you la kind of add on. oración más So básica. here we have Después podemos agregar esto. brown pika Y podemos ver runs un in the A grass. brown pika runs And in the that grass. is Un a pica café corre brown, en el pasto. but A a brown. and we can get into that even. Y And vamos a llegar a fox esto. hunts in the An woods. orange fox hunts in the So woods. what I thought was Un fun having zorro children naranja va de cacería en el bosque. if you can use this sentence Creo pattern que si as pueden a ver language strategy. This is a language developed esta strategy. es una And try this. estrategia de Right idioma. now, I'm going to just give Y you a creo minute que of les trying vamos a these dar un to minuto. Traten de utilizar estas say a palabras. noun, yes, like Adjetivos son smooth, and you can certainly brown, say red, brown fluffy, fluffy, café, naranja, fox, or esponjado. you could just have Pueden one escribir adjective, a brown fox, este zorro naranja o pick un a zorro verb, café. and then pick Escojan un where verbo you're doing y it. también And escojan write a dónde lo sentence. están haciendo. Y escriban una oración. So this is Así es que I vemos have no feedback from you, and una manera increíble de verlo. Yo quiero but this seguir, is just a pero esta explicit es way to teach the una manera components of a explícita sentence de enseñar los and what a componentes de una sentence oración, is and how y to ver use lo que es una punctuation oración y is cómo very utilizar la challenging puntuación. learners. Es muy difícil para los So you have escritores, para los que 4 van aprendiendo la adverb keys. escritura. Right now, Aun we're cuando randomly tengas about to antes de una character descriptions. escritura, This is puedes part of writing. describir We're not going to write a full una fairy oración y tale. no This is vamos super easy a for the first grader, but we're going to focus on a ver. Esto es really muy powerful difícil. description. And so Tenemos you can take una, sentence patterning charts cuando tenemos and generate estas them horas, estos patrones, estas and use gráficas que them nos muestran el later. patrón de la And then oración, what es those muy fácil. those Y animals luego vemos cuáles son are, las and acciones de then estos some animales. describing words that describe the Y tenemos animal, palabras and que then describen los where animales they do y these en things. dónde hacen estas And we could put cosas. those words Y together to podemos create a ver powerful todas descriptive estas sentence about a character. cosas que This would be a describen a great los. brainstorming tool or even a talking tool. You Podemos can just write it utilizarlo on a como chart. You una don't have to use a chart. herramienta That would be too y no much tienen for you to que ask them to fill poner out esta this form gráfica. and then do the writing. You write the words for them, and then maybe Ustedes you have escriben las resources palabras for ahí them y that luego they can tienen quickly este fill in. recurso para They ellos can look y pueden for the buscar la word and they ortografía y pueden actually ver get las palabras y a generan better idea. una idea mejor. So one of the things I realized
Una de las cosas que me di cuenta como maestra es que hay fórmulas para escribir. De hecho, cuando en octavo grado, de hecho, Einstein, para que lo sepan, hace un trabajo increíble para enseñarle a los niños cómo escribir desde kinder hasta octavo grado. Mis tres hijos tenían cerebros matemáticos, pero además saben escribir muy bien. Y creo que esto definitivamente es algo que les enseñaron aquí en Einstein. Pero la escritura es algo como acabamos de escribir, eh, cómo, el cómo escribir. Es una forma de escribir. Estos son hechos y tenemos una fórmula de cómo hacer limonada. Primero, cortas y exprimes los limones, después mezclas el agua con el jugo y después le agregas azúcar y lo revuelves y después te sirves en un vaso. Y entonces creo que aquí, creo que tengo la fórmula para poder ver lo que vamos a escribir en la primera clase, en primer grado. Esto es algo muy interesante. Te vamos a preguntar algo como, ¿te gusta la limonada? Y después das tu opinión y dices, me encanta la limonada. Y puedes ver aquí el cómo. Tienes que comprar limones. Después tienes que cortar los limones y escribirlos, exprimirlos. Después tienes que revolverlo con el agua y el azúcar y después tienes que disfrutar la limonada. Entonces tenemos, al principio no sabía cómo apoyar a los niños en el salón. Entonces la escritura informativa es lo mismo. Lo vamos a hacer al final del año. Primero empezamos a escribir de una manera interesante. ¿Saben algo sobre los chitas? Los chitas son los animales más rápidos del planeta y podemos ver la transición. Esto, así empezamos sobre un chita y después terminamos. Un li. Aquí es como podemos ver que una lista de cómo hacerlo, instrucciones. No les pedimos que hicieran esto, pero aquí está tu gancho. Como tenemos que tener que diseñar nuestra carrera de obstáculos, como las carreras de educación física, pero esto es algo increíble que lo estamos utilizando su imaginación, pero aquí los enganchamos. Vengan, primero brincas sobre lava, segundo vas y pasas el laberinto, tercero escalas una montaña resbalosa y por último te persigue un oso. Al último lo hiciste. Entonces tenemos esta fórmula para la escritura y después también podemos llegar a la voz y que sea de ellos. Esto es por cómo escogen esto y puedes enseñarle a los niños de primer grado a hacer esto. Y en el salón hicimos esto en Zoom y lo pueden hacer esto con sus brazos. Hicimos esto, ¿ok? Entonces, en todo el salón hicimos esto, así los 23 lo hicimos. Movimos nuestros brazos como si fuera una montaña rusa. Pero mientras yo estaba leyendo, estaba actuando y quería escuchar la palabra opción que esta escritora Marla utiliza y cómo lo utiliza. Y lo pueden hacer con su brazo. Nadie las puede ver, ¿ok? Así es que pueden hacer estos movimientos aquí, pero comienza con una chica, una niña
que no sabe si quiere estar en una montaña rusa y al final de cuentas se sube y después, ya que está arriba, no se puede bajar. Y entonces resulta que nos da la idea de estirar una palabra, como que decimos despacio. El tren se encaja en una cadena. Clickety, clackety, clicketa, up, up, up. Y después, ¡hush! La mayoría de las personas gritan y muchos ni siquiera pueden hacer un sonido, pero muchos tampoco ni siquiera pueden abrir sus ojos. Y el tren de repente hace ruido y los niños van a estar haciendo esto igual y se divierten con las palabras que realmente no están molestando uno a otro y están involucrados porque las palabras los amarran y sube y baja. Y entonces podemos ver esta página en la que podemos ver y vamos a darle toda la vuelta. Y ya se acabó el viaje. Así es que podemos ver esto y pues es escuchar la repetición up, up, up. Y son palabras tickly, clackety y whoosh. Podemos ver palabras en mayúsculas para mostrar un énfasis o una emoción. Despacio, podemos hacerlo deletreado y déjenme mostrarle cómo se ve en la escritura en primer grado. Aquí es donde empezamos a ver todo eso y vemos muchos libros y podemos darnos cuenta que no voy a decir que molesta porque los maestros nunca deben decir esto, pero podemos ver una repetición y que dicen, ellos van a empezar a notar todo esto. Y parece que pueden ver qué profunda esta frase y lo podemos ver aquí y podemos ver a Monster Jam, room, room, room y podemos ver la repetición. Era tan fuerte el sonido que tuvimos que usar audífonos y lo escuchamos el choque, crash. Así es que es una escritura con mucha energía, mucho poder. Y los alumnos hicieron un gran trabajo con esto. Esto es como vamos a estirar las palabras y podemos hacerlo y vamos a agregar la voz en el interés de esta escritura. Una tarde de invierno fui al parque con mi papá y mi pequeña hermana y trajimos un papalote y entonces vino y hicimos ush y queríamos agregar repetición up, 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 como mientras el lector lo pueden ver que este sonido lo pueden escuchar cuando le hacen ush. Así es que esta palabra es muy importante porque estamos leyendo esta narrativa y podemos ver qué tan importante es. Y aquí tenemos una agencia del estudiante. Aquí es escribir con un propósito, así es que tenemos que ver cómo es para nuestra unidad de patrones y cómo expresar nuestros pensamientos. Así es que esto es algo muy poderoso.
están escribiendo, se están expresando y también podemos ver cómo se hace. Y sabemos que los estudiantes tienen una gran pasión para hacer todo esto. Y esto fue un vehículo para que pudiera expresar el concepto. No era la escritura completa porque este es un objetivo. Queremos que los niños aprendan a escribir, sino que los niños queremos ver cómo piensan. Así es que por eso es de que y por eso les podemos enseñar esto a los niños. Estamos tratando de ver la manera de ver todo esto, pero tenemos la capacidad de mostrar esto a todos. Y así es que muchas veces no sabemos lo que significa, pero yo tengo aquí a Sammy y tenemos que él es un ratoncito y es nuestra inspiración en el salón y en el salón de clases y en Zoom, porque debes de poder compartir con alguien. Y aquí esta es una narrativa personal y esta es algo muy bonito porque podemos ver cómo apoyan tanto para que tengan esta idea en papel. In the night, I had grew a digger. I had to change the asphalt. I am making a pile. Later I'm gonna put it on a dump truck. I'm gonna put it on a dump truck. Great job. So tomorrow, look, you did all of those sounding out all by yourself. So tomorrow we can take this and we can leave finger space between the words. Yeah. Pretty good, huh? Are you feeling proud of yourself? Yes. Yeah, so she had a goal for Así next. es que tenemos una meta para la próxima vez que hagamos este ejercicio y ahí lo dejó. Entonces la próxima vez van a regresar y se van a enfocar en los espacios de los dedos. Así es que no voy a repasar todo esto, pero vamos a pasar en la ortografía y quiero señalar que qué complicada es la ortografía. Necesitan tener una idea de los conceptos antes de que puedan tener la idea de ah, que puedan ir a la izquierda, a la derecha, de arriba hacia abajo, y las letras y las mayúsculas, las minúsculas. Podemos ver que esto realmente es algo que puede suceder en el kinder. También podemos ir y poder ver los sonidos y ver las palabras a la vista, como sí and like. Esa es la segunda parte de kinder y con los recursos que tenemos. Dicen cómo cómo se escribe la palabra was, pero tienen todos los sonidos y que tenemos que tenerlos. Así es de que tenemos que tener un orden en el que lo podemos tener en la escuela. Vamos a hablar sobre la ortografía. La ortografía es que si se escribe correctamente, ese es todo el tipo de cosas que escriben y no van a tomar riesgos. Así es que si los niños están muy concentrados en ser perfectos, entonces no van a tomar riesgos en palabras interesantes, en palabras precisas. Entonces, digamos que escriben sobre un y digamos que van a escribir cat porque vamos a ver muchas lágrimas en el salón, pero no me voy voy a decirles que pongan
rayas abajo de las palabras y entonces se dio cuenta que no era sobre la ortografía y empezó a escribir. Ella era la que estaba preguntando por muchas cosas y por los libros y escribiríamos y si la palabra, si su niño escoge la palabra emocionado, excited, y la escribe mal, de todos modos, celébrenlo porque esto es algo muy bonito. Y a veces no tenemos mucha información sobre esto. Muchas veces tratemos de dar un mensaje y ver qué es lo que están queriendo hacer. Y aquí tenemos las letras mayúsculas y luego las puedes subrayar y después puedes escribir la palabra. Entonces traten de resistir el corregir a los niños. Y realmente es el riesgo para los niños. Entonces, pero nosotros para nosotros también. Y debemos de enseñarles cómo tener estos recursos. Y tiene la palabra escrita. Entonces, a los niños solamente esperen que escriban estos. En primer grado solamente hemos podido hacer las palabras CBC con vocales cortas y tenemos una mezcla de consonante, la FR, como frog, y los diafragmas como ch y sh, y la E silenciosa. Así es que nunca esperes que en los primeros, en primer grado es como float, es como la O con la E. Podemos saber que si se debe poner atención a las convenciones para poder ser entendidos por el lector y los tienen que poder leer esto. Así es de que si no estamos dejando espacios entre palabras y no les has dicho que lo lean o que le lean a su muñequito de peluche o eso, entonces no lo pueden leer, pero de hecho entienden la idea entre los espacios y pueden ver que necesiten tal vez un espacio y así entienden este concepto. Y luego la SP es algo, una herramienta muy poderosa en el salón. Esto les permite que escriban palabras mucho más precisas. Esta es una narrativa con el SP. Y esto pueden escribir lo que están pensando y luego ponen SP en un silencio. Pongan aquí, un día yo estaba aburrido, SP, si no tenían esto ahí, y pueden escribir la palabra triste. Esa es una muy buena palabra, pero si vemos aburrido, sí podemos imaginar todo eso. Y después dice, así, inventé un juego para el que necesitas un palo, una pelota en Slickery. Entonces agarras el palo y le pegas a la palabra y aquí está la palabra. Podemos ver que tenemos mayúsculas. Boom. La pelota va a lo largo de todo el salón y finalmente no es un día aburrido. Si no quieres utilizar la palabra resbalosa, es algo muy interesante. Así es que si podemos ver el SP, podemos ver cómo puede escribir la palabra. Entonces, muchas veces necesitas un hijo que necesita ir con este SP y realmente lo utilizan porque han visto la palabra antes. Y al final les decimos que te lo lean. Y podemos ver al margen aquí y tenemos que poner
hacemos una lista con estas palabras de SP donde pueden cambiarla y porque muchos no siempre quieren regresar y cambiar sus palabras. Y también la escritura. Estamos hablando de las computadoras. Estamos ahí todo el tiempo. Pero les pido que traten de hacerlo. Yo lo hago en mis Zooms y que agarren el lápiz de manera correcta y esto te da maneras de cómo eh, eh, y pueden empezar a tener estos malos hábitos y que es difícil, pero quieres esta estamina y si lo agarran de una manera equivocada el lápiz, entonces no pueden crear esta estamina. Podemos escribir las mayúsculas, las minúsculas y también quiero decirles podemos tener un objetivo y si lo vemos, necesitamos escribir esta palabra tanto como la necesites. Y si necesitas esto, y como lo podemos ver, lo pueden compartir y otras personas también lo pueden leer. Entonces, esto nos ayuda a desarrollar las acciones motrices finas. Entonces podemos tener esto y tenemos algunas cosas. Siempre tenemos que desarrollar estas habilidades de finas motrices, donde podemos tener una serie de cosas que pueden ayudarnos y deben de expresar su visual por los patrones. Y los niños realmente están muy motivados, pero podemos tener este papel, pedazo grande de papel, y podemos hacerlos que escriban y realmente lo pone en la posición correcta. Y si los hacemos de que tengan muchos práctica. Y también los Legos son increíbles y también si podemos utilizar las tijeras, podemos utilizar este tiempo que es muy valioso y lo debemos de hacer. Y pensé que eso era algo muy difícil. Pero sí, a los niños les puedes enseñar a los niños a cortar papel con tijeras, les va a ayudar en la escritura y podemos hacer una serie de cosas increíbles mientras podemos hacer esto. Tenemos que seguirlo. Y nuevamente si tenemos el brazo en la posición correcta, nos ayuda la práctica de la escritura, romper papel, hacer laberintos con lápices. Es increíble. Traten de no tocar las paredes. Hablen de la concentración y de la estamina, tener estabilidad de usar estas herramientas. Y si rompes el papel y si estás frustrado, dale una hoja de papel y que la rompa. Entonces se puede hacer esto, pero realmente les ayuda con su escritura y también a que tengan un poco de estamina. Y por último, ya se me está acabando el tiempo aquí, pero nuevamente estamos aquí, las opciones de palabras. Escriban una lista de palabras que significan lo mismo como llorar o ver. Y digamos que este es un concepto que si hablas español en casa, lo puedes hacer español en casa, porque estamos hablando del concepto, de una idea, de diferentes palabras que significa que es algo un poco diferente. Así es que si un niño que no ha escuchado libros o historias
van a escuchar la palabra de sad en lugar de cry, como triste, en lugar de llorar. Y siempre tratamos de actuar las palabras. Entonces, cuando escuchamos estas palabras, llorar o gritar o pataletas o quejas o los niños realmente saben cómo hacerlo. Y si el niño utiliza la palabra en lugar de quejarse, en lugar de llorar, ayuda mucho. Entonces, si nada más escuchan ver, siempre van a usar esta palabra, pero si vemos otras palabras parecidas como en lugar de ver, podemos usar palabras como espiar o juzgar o entonces examinar o quedarse viendo los ojos. Y pueden ver que la opción de palabras es algo bastante poderoso y que se puede disfrutar. Así es que me encanta este estudiante. Ella, estamos hablando de los verbos vivos y tenemos aquí la historia. Un día cuando estaba en casa, tenía frío y estaba temblando. Esto es un verbo activo. Y finalmente me salí de cama y fui a la ventana. ¡Swish! Parecía que iba a llover. Yo creo que mejor me voy a meter nuevamente a mi cama. Pero temblando es una palabra bastante increíble aquí porque nos podemos imaginar y podía decir tenía frío y tenía frío, pero cuando dice estaba temblando de frío, entonces nos da mucha más información. Son verbos activos en su casa, así es de que los de primer grado tienen pesadillas y les da miedo la oscuridad. Entonces les debemos de recordar que siempre les recuerdo que en este tiempo de las actividades en casa, que siempre hablamos del miedo y uno de los más grandes miedos es que siempre tienen pesadillas en la noche. Y así es de que siempre dicen, oh, estaba llorando, llorando. Y hablamos de verbos activos y se podía expresar. Y había más intención. Pero la lectura y hablar y el notar estas palabras es la manera en que les das la voz a la escritura y empiezas a desarrollar mucho la escritura. Así es que ya casi estamos al final y tenemos muchos recursos para la lectura y la escritura. Hay muchos escrituros de Measure Mom y gracias a Betsy Hall que me compartió un poco de esta información. The Brown Bag Teacher es una página de internet donde podemos ver esto y tenemos una explicación increíble para los y podemos ver la manera en que pueden tener mucho éxito y cómo podemos ver y cómo son independientes en su escritura. Así es que, como que aquí ya llegamos al fin. Tengo tiempo para preguntas. Van a recibir una encuesta de esta presentación. Por favor, llénenla. Y es muy importante para nosotros que nos puedan poner una parte de quiénes somos y díganme las cosas que les hicieron interesantes o si hablé mucho de algo, si tienen otras preguntas.
llenen esta forma, pero si tienen preguntas específicas, me las pueden hacer y les quiero dar más recursos. Aquí está mi email. No sé si ustedes saben que el email es la primera letra de tu nombre, tu apellido y siempre es @aeacs.org. Así es toda la organización. Así es que creo que ya terminamos. Voy a ver en la sección de preguntas. Yes, we don't have any questions right now. No tenemos preguntas en este momento. Mándenme un comentario o mándenme un email. Espero que la escritura es una pasión y que me gusta ayudarle a todos a enseñarles a sus hijos a escribir. Y espero que estén muy bien en casa, es algo increíble. Y si podemos tomar algo de aquí, es que debemos de enfocarnos en una cosa, es comunicarnos con sus maestros y decir, tenemos un objetivo de aprendizaje, estamos buscando en las mayúsculas aquí y los maestros dicen, bueno, voy a buscar esto. Así podemos ayudar a celebrar esto a ustedes y a sus hijos. Esta es una idea de la escritura. Así es que muchas cosas deben de hacerse aquí en casa y tenemos que decir que es algo en desarrollo. Y estos niños de primer grado y de kindergarten tienen un poder muy grande de escritura y están listos para escuchar, para usarlo. Me ha dado muchísimo gusto ver y todo la escritura que están haciendo en Canvas. Así es que les pedimos que sigan trabajando con sus hijos en casa. Muchas gracias y cuídense, quédense seguros y ha sido un gusto estar con ustedes y a nuestra comunidad de aprendizaje, especialmente los padres, son parte de nuestra comunidad, junto con los estudiantes y los niños. Estamos muy contentos de que ustedes sean parte de nuestra comunidad. Buenas noches.